Bueno, se fue el video, entonces vamos a retomar lo que estábamos viendo antes de que se pasmara el video. Bueno, entonces estábamos definiendo el conjunto frontera, ¿no? Entonces dijimos que nuestro conjunto A lo vamos a definir como este disco de radio R y centro en el punto X0, ¿sí? Y precisamente pues son todos los puntos X que se encuentran en R2, tal que X1 menos X1 0 al cuadrado menos X2 menos X2 0 al cuadrado pues es estrictamente menor a R cuadrado. Entonces, aquí cómo definimos nuestro conjunto frontera. ¿Sí? Bueno, pues precisamente como dice la definición, son todos los puntos X para los cuales se puede definir una vecindad, ¿sí? Son todos los puntos de la vecindad de X que contienen al menos un punto que se encuentra dentro de este conjunto A y un punto que se encuentra fuera de este conjunto. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo un punto X aquí, ¿sí? Y ahora yo defino una vecindad de este punto X aquí como un disco de radio R y centro en X. Este va a ser un disco de radio R1 con centro en X. Claramente hay al menos un punto que se encuentra dentro de A y un punto que se encuentra fuera del conjunto A. ¿Sí? Si yo defino otra vecindad de este punto X como un disco de radio R2 y centro en X, claramente esta vecindad va a tener al menos un punto dentro de A y al menos un punto fuera de A. ¿Sí? Si yo tomo otro punto aquí y defino una vecindad alrededor de ese punto, ¿sí? Y lo defino como un disco de radio R3 y centro en X, claramente esta vecindad va a tener al menos un punto dentro de A y otro punto fuera de A. Entonces, si se dan cuenta, los puntos frontera de este conjunto A definido como un disco de radio R y centro en X0, pues van a ser todos los puntos que se encuentran en la circunferencia. ¿Sí? Van a ser todos los puntos que se encuentran en la parte externa de nuestro disco. Es decir, la frontera de A van a ser todos los puntos X. Van a ser todos los puntos X que se encuentran en R2, tal que la distancia de X a X0 va a ser exactamente igual a R cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? La frontera va a ser la circunferencia pues, del disco, ¿no? La circunferencia externa de este disco, ¿no? ¿Sí? Porque yo sé que para cualquier punto que se encuentre en esa circunferencia, ¿sí? Yo puedo definir una vecindad de cada uno de esos puntos y para esa vecindad al menos va a existir un punto dentro de A y un punto fuera de A. ¿Sí? Entonces así como vamos a definir nuestra frontera, ¿no? Y vamos a denotarla por este símbolo, ¿no? Parcial A. La frontera, es decir, la frontera van a ser todos estos puntos que se encuentran en el borde exterior del disco, ¿no? Es la frontera de A. ¿Sí? Va a ser la circunferencia externa de ese disco. ¿Sí? Porque para cualquier punto dentro de esa circunferencia, yo puedo definir una vecindad y en esa vecindad va a haber un punto, al menos un punto dentro de A y al menos un punto fuera de A. ¿Sí? ¿Sale? Y así también para R3, para R4, para R5 se pueden definir los conjuntos frontera, ¿no? Por ejemplo, para R3, si quedamos que se puede definir un disco como el interior de una esfera, ¿sí? La bola que se encuentra dentro de la esfera, pues precisamente el conjunto frontera es la esfera, ¿no? La esfera externa
de ese disco de radio R con centro en X0. ¿No? Sí, precisamente la esfera va a ser el conjunto frontera de ese disco en R3, ¿no? En este caso de la bola en R3. ¿No? Sí. La parte más externa de la esfera, o sea, la esfera, la cáscara, pues, va a ser el conjunto frontera. ¿Sí? Y para R4 también se puede definir, y para R5 y para R6, solamente que verlo gráficamente, pues ya no es tan fácil, ¿no? Pero también se puede definir, ¿no? esos conjuntos frontera. ¿Sale? Son bien, bien importantes en cálculo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, pues hacia dónde vamos es a la definición de un límite, ¿no? Con todo esto a lo que queremos llegar es a la definición de un límite.
Bien. Consideremos una función f cuyo dominio es un conjunto A, subconjunto de un espacio vectorial de dimensión n en los reales, y me mapea ese punto en A un espacio vectorial de dimensión m en los reales, donde A es un conjunto abierto. A lo vamos a definir como un conjunto abierto. ¿Sí? Ahora consideremos un punto x0 que se encuentra en el conjunto abierto A o que se encuentra en la frontera del conjunto A, y consideremos D como una vecindad de un punto B que se encuentra en el contradominio de la función f. Bien, decimos que eventualmente f estará en B, ¿sí? En la vecindad del punto B en el contradominio de la función, cuando x tienda a x0, si existe una vecindad U de x0, tal que para todo x diferente de x0 y x en la vecindad de x0 y x se encuentra también en el dominio de la función, implica que eventualmente f de x se encontrará en la vecindad de B. ¿Sí? Ahora, claramente ese punto x0 no necesariamente tiene que estar en A, porque puede ocurrir que cuando yo me acerque a x0, ¿sí? f de x0 no está necesariamente definido. ¿Sí? Hay que recordar que estamos hablando de vecindades, ¿no? ¿Sí? Es decir, yo me acerco a x0, si yo tomo un punto x diferente de x0, pero en una vecindad de x0, que se va a encontrar en una vecindad de x0. Y si existe ese punto x que se encuentra en esa vecindad de x0, tal que x también está en el dominio de la función, puede ser que f de x se encuentre en una vecindad del punto B que se encuentra en el contradominio de la función, sin necesariamente tocar el punto x0 en el cual estoy interesado, que puede no estar dentro del dominio de la función, y por lo tanto, si no está en el dominio de la función, pues claramente esta función f de x0 no va a estar definida. ¿Sí? Decimos entonces que f de x va a tender a B conforme x tiende a x0. Es decir, en el límite, cuando x tiende a x0, f de x toma el valor de B. Pero hay que recordar que nos vamos a encontrar en vecindades. ¿Sí? Es decir, este x va a tender a una vecindad de x0, y entonces, si x tiende a una vecindad de x0, entonces f de x se va a encontrar en una vecindad de B, sin tocar precisamente B, porque esto no significa que estamos evaluando a f de x y me va a dar el valor de B. Es un límite. ¿Sí? Si x se encuentra en una vecindad de x0 muy cercana, ¿sí? Para una vecindad de x0 arbitrariamente pequeña, ¿sí? Entonces f de x se va a encontrar en una vecindad de B, ¿sí? Sin tocar estrictamente a B. Pues, ¿no? Conforme x tienda a una vecindad más pequeña de x0, f de x se va a encontrar en una vecindad cada vez más pequeña de B. ¿Sí? Porque estamos evaluando un límite, en el límite cuando x se encuentra en una vecindad de x0. ¿Sí? Entonces f de x se va a encontrar en una vecindad del punto B. ¿Sale? Estamos evaluando un límite, pues ahora estamos dando la definición de un límite. ¿Sí? Entonces, otra vez, consideremos una función f que me mapea un punto en el conjunto A definido como un conjunto abierto, subconjunto de un espacio de dimensión n en los reales, y me mapea ese punto que se encuentra en A en un espacio de dimensión m en los reales. Ahora consideremos un punto x0 que se encuentra en el conjunto A o en la frontera de ese conjunto A, y consideremos una vecindad B de un punto B que se encuentra en el contradominio de esta función f. ¿Sí? Decimos que f eventualmente estará en la vecindad B
de este valor b en el contradominio de la función cuando x tienda a una vecindad u del punto x0. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí? Si eventualmente, si x tiende al punto x0 para todo x diferente de x0, pero x se encuentra en la vecindad de x0, x se encuentra muy cerca de x0 y ese punto x sí está en el dominio de la función, entonces eventualmente eso lo que significa es que esta función f de x, el valor de f de x, eventualmente va a estar en una vecindad de este punto b, se va a encontrar muy cerca de este punto b. Ahora puede ocurrir que x0, este valor x0 no se encuentre en el dominio de la función. Eso significa que f de x0 pues no va a estar necesariamente definida, pues, ¿no? Sin embargo, este límite sí puede existir, ¿no? Sí puede existir que cuando yo me acerque a una vecindad u de x0, yo me encuentre en una vecindad de este punto b. ¿Sí? Es decir, cuando evaluamos este límite no significa evaluar f de x0 igual a b, pues, ¿no? Es decir, si yo me encuentro en una vecindad de x0, a pesar de que f de x0 no esté definida, ¿sí?, pues yo sí me puedo encontrar en una vecindad de b, de este valor b, ¿sí?, muy cerca de ese valor b, pero sin tocarlo estrictamente, pues, ¿no? Si x tiende a una vecindad de x0, f de x va a tender a una vecindad de ese valor b, sin necesidad de tocarlo, pues, ¿no? Porque estamos hablando de vecindad, estamos hablando de límites, pues. ¿Sí? Por ejemplo, permítanme considerar una función en R, para que sea fácil ver el ejemplo. Primero vamos a ver un ejemplo más sencillo. Consideremos la función f de x igual a 1 para x mayor o igual a 0 y menos 1 para x menor a 0. Y evaluemos el límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Sí? Si nosotros graficamos esta función, ¿qué es lo que vemos? Aquí está x y aquí está f de x. Pues lo que vamos a ver es que pues aquí está el 1 y aquí está el menos 1. Pues para todos los valores de x mayor o igual a 0, pues esta función va a tomar el valor de 1, pero para x menor a 0, pues va a tomar el valor de menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el límite cuando
x tiende a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa estrictamente cuando x tiende a 0? Pues veamos cuánto vale o qué pasa en el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿A qué valor tiende f de x cuando x tiende a 0 por la derecha? Es decir, si yo tomo un valor, aquí está nuestro valor, nuestro punto x0 igual a 0, ¿sí? ¿Y qué pasa en una vecindad x muy cercano de 0, sin tocar al 0? ¿Qué pasa cuando estoy, por ejemplo, en x igual a 1? ¿Qué pasa en este valor? X igual a 1. Bueno, claramente yo veo que en el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, es decir, cuando tomo un valor muy cercano de 0 sin ser exactamente 0, ¿cuánto vale f de x? Pues vale 1. Pero si yo me acerco cada vez más, por ejemplo, si tomo ahora x igual a 0.5, ¿sí? Entonces, en esta nueva vecindad, cuando ahora yo defino un conjunto abierto como un disco con centro en x0 igual a 0 y radio 0.5, ¿cuánto vale f de 0.5? Pues sigue valiendo 1. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si yo me acerco todavía a una vecindad mucho más cercana a x0? Supongamos el punto x igual a 0.1. ¿Sí? Estoy más cerca, estoy en una vecindad más cercana a x0 igual a 0. ¿Sí? Ahora definí una vecindad como un conjunto abierto mucho más pequeña, ¿sí? Como un disco de radio 0.1. ¿Cuánto vale f de 0.1? Pues sigue valiendo 1. ¿Sí? Y si yo lo hago más pequeño, 0.01, f de 0.01 sigue siendo 1. Entonces, conforme más me estoy acercando a x0 sin tocar el x0, conforme yo tiendo a x0 igual a 0 por la derecha, yo veo que este límite es igual a 1. Si estoy muy cerca muy cerca de 0, por ejemplo, x igual a 1 por 10 a la menos 9, o sea, 0.000000001, ¿cuánto vale f de x? Igual a 1 por 10 a la menos 9, pues sigue valiendo 1. Entonces, conforme x tiende a 0 por la derecha, f de x se va a encontrar en una vecindad de 1. ¿Sí? Va a estar muy cerca del valor de 1. Bueno, de hecho hasta lo va a tocar. En este caso en particular lo va a tocar. ¿Sí? Pero es un caso particular. Ahora, en el caso 2, ¿qué pasa en el límite cuando x tiende a 0, pero ahora por la izquierda de f de x? ¿A qué valor va a tender f de x cuando x tiende a 0 por la derecha? Pues otra vez el mismo caso, ¿no? Si me encuentro en x igual a 5, entonces f de x, ¿en qué vecindad se va a encontrar? Pues se va a encontrar en la vecindad de menos 1, porque f de x igual a 5 pues va a ser igual a menos 1. Pero si yo me acerco más ahora a x igual a, perdón, aquí era menos 5, aquí ahora menos 1, ¿sí? Entonces f de x, ¿en qué vecindad se va a encontrar? Pues ¿cuánto vale f de menos 1? ¿Sí? Pues va a ser igual a menos 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Para x igual a menos 1, es decir, x menor que 0, pues f de x vale menos 1. Entonces voy a estar aquí. Y si me acerco más todavía, por ejemplo, x igual a menos 0.5, pues todavía f de x va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Entonces voy a estar en la vecindad de menos 1. Si me acerco todavía más a x igual a menos 0.1, pues todavía no voy a encontrar la vecindad de menos 1. Y así si me voy acercando, por ejemplo, x igual a menos 1 por 10 a la menos 12, es decir, menos 0.0000000000001, voy a estar muy cerca del 0 sin tocarlo, pues todavía f de x
va a tender al valor de menos 1, voy a estar en una vecindad de menos 1, ¿no? De hecho, en este caso en particular sí lo voy a tocar, ¿no? Entonces, en el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, f de x va a tender al valor de menos 1. Me voy a estar en una vecindad de menos 1. Entonces, claramente, cuando yo tiendo a 0 por la izquierda, tiendo a menos 1, pero cuando tiendo a x0 igual a 0 por la derecha, tiendo al valor de 1. Entonces, claramente, como el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha, pues este límite no existe, ¿no? ¿Sí? Porque no estoy tendiendo a la vecindad de un punto en particular, ¿no? Estoy tendiendo, por un lado, a la vecindad de un valor de menos 1 y por el otro lado a una vecindad del valor de 1. ¿Sí? Entonces decimos que este límite en este caso en particular no existe. ¿Sí? ¿Sí? Porque por la izquierda tiendo a un valor y por la derecha tiendo a otro valor. Entonces no estoy en la vecindad de un solo valor, pues, ¿no? Como no estoy en la vecindad de un solo valor B, como no estoy cerca de una vecindad de un valor único B, decimos que este límite no existe. Bien, bueno, vamos a dejarle aquí y la próxima clase hacemos otro ejemplo y vemos las propiedades de los límites. Solamente que el siguiente ejemplo me gustaría hacerlo en Scilab, entonces voy a grabar un siguiente video para Scilab, para ver el ejemplo en Scilab. ¿Sale? Entonces aquí le dejamos. Nos conectamos la próxima clase.